Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar lugar a la palabra del Señor. Y en esta tarde hemos invitado a nuestra hermana Chayito, como le conocemos, Rosario Ramírez, gloria al Señor, quien ya teníamos tiempo de no verle por algún detalle del Señor. Pues Dios ha querido que hasta hoy nuestra hermana pueda estar con nosotros. Hermana, le amamos en el Señor. Amén, gracias, pastor. Gracias, amén, gloria al Señor. Es un honor y una bendición estar en este lugar. Y yo le voy a pedir que antes de tomar su lugar vamos a orar al Señor. Sé que hemos orado, sé que hemos alabado y adorado y honrado el nombre del Señor. Créame que estoy nerviosa. Ahorita le decía a mi amiga Lupita, empecé yo a sentir esa unción del Espíritu Santo y empieza mi cuerpo a sentir esa presencia del Señor. Créame que yo quería estar abajo cuando los adoradores que están en este lugar empezaban a adorar al Señor. Y es mejor estar ahí, pero es honroso estar acá sirviéndole al Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra de lo que tú vas a hacer en este lugar. Recibe, Señor, todo nuestro agradecimiento, porque tu palabra es muy clara en todo tiempo. Para los que te amamos, Señor, las cosas obran para bien. Te entrego mi vida, Señor, a ti. Usa mi voz, usa mi vida, usa mi testimonio, Señor, para que tu palabra jamás vuelva vacía. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que dispongas, Padre, nuestro corazón atento a lo que tú nos vas a hablar. Que nuestro corazón esté receptible, Señor, a tu palabra, a tu consejo, a tu amor, a tu bondad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Les voy a pedir que tomen su lugar, porque sí quiero presentarme. Yo sé que varios de los hermanos ya me conocen y yo también ya tengo la bendición de conocerlos. Mi nombre es Rosario Ramírez Ortiz y como dice ahorita el pastor, ya teníamos un tiempo que no estábamos aquí, pero yo le voy a decir porque muy ciertamente dice el pastor que era Dios, y sí, efectivamente era Dios. Y antes de entrar a la palabra del Señor, yo le quiero compartir algo. Honre este ministerio. Yo cada vez que me ponga sobre mis pies en este lugar le voy a decir: honre la casa donde Dios le trajo. Porque siempre este ministerio Dios lo ha usado para hablar a mi vida. Lo he compartido en otras ocasiones en que he estado aquí, de que el que yo estuviera parada en esa ocasión era la respuesta de Dios a una oración. De nuevo pasó lo mismo, pastor. Yo le oré al Señor y yo le dije: Padre, si es tu voluntad. Y yo me refería específicamente a esta casa. Cuando Sandrita me manda un mensaje en Messenger y dice: hermana, mi papá tiene mucho tratando de localizarla y no había podido. Y sabe una cosa, es que Dios usa este ministerio para hablar a mi vida. Y si Dios lo tiene en su pensamiento a Ministerios Maranata, sepa usted que usted está congregándose en un lugar donde está Dios atento, en donde Dios, su mirada del Señor está sobre de este lugar, porque se lo estoy diciendo yo. Si le predico de eso hoy, no voy a terminar de compartirles lo que el Señor puso en mi corazón. Y le voy a decir algo: no nada más el Señor lo puso en mi corazón para compartirlo con ustedes, sino que es algo que en mi vida emocional, espiritual y personal yo le quiero compartir. Usted no va a escuchar de mí un mensaje lleno de teología, ni un mensaje que esté conforme a lo que te enseñan los maestros, a que tú debes de compartir una palabra. Lo que hoy tú vas a escuchar es la palabra de Dios hablando a mi vida. Y le voy a decir por qué yo necesito hacerlo. Primero, porque ustedes conocen, yo se lo compartí en una ocasión, en donde mi hermana había sido diagnosticada con cáncer. La última vez yo recuerdo que les compartí desde aquí que decían los médicos que ya su cuerpo estaba invadido de cáncer. Y en ese proceso de ese diagnóstico de muerte, yo siempre creía al Señor. Yo siempre, desde niña, yo sabía
aquí hay una cita bíblica que quien no la conoce, yo le voy a pedir que abra su Biblia, y es Hebreos 11:1. Regularmente nosotros, como hijos de Dios, Hebreos 11:1 no lo sabemos de memoria. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo, basándome a esta cita bíblica y a Jeremías 1:11-12, que ese sí le voy a pedir que lo abra en su Biblia, dice la palabra de Dios en Jeremías 1:11-12: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero ¿qué sucede cuando en tu vida ni se lleva a cabo Hebreos 11:1 ni lo que está en Jeremías? Cuando yo lo vi, mi fe empezó a ser confrontada, y esta enseñanza así le puse por nombre, confrontando mi fe. Porque yo también recuerdo que el primer testimonio del poder de Dios, yo lo compartí en esta iglesia. Y fue cuando yo vi cómo Dios sacó de la muerte a mi hija en un accidente que tuvimos. Quien no estuvo aquí, busque en YouTube o en Facebook de la página del Ministerio Maranata, y ahí usted va a encontrar esa predicación. Entonces yo venía de compartir con ustedes lo que es la fe. Y para mí la fe era igual a milagro. Para mí Hebreos 11:1 me hablaba de un milagro. Para mí Hebreos 11:1 me decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los médicos decían, su hija va a morir, su hija va a morir, su hija va a morir. De hecho, mi hija murió antes de todo ese diagnóstico médico. Entonces, para mi vida espiritual, fe era igual a milagro. Así decía mi WhatsApp, hasta que llegó una oración no contestada de parte de Dios. Y es cuando Dios decide no cumplir lo que yo creía que era Hebreos 11:1 y lo que yo creía que era Jeremías 1. Cuando yo estaba en la iglesia, era una semana antes de que Dios tomara la vida de mi hermana. Había sido una reunión hermosa en la presencia del Señor, y yo iba camino a casa, y yo llevaba en mi carro, y en eso empezó el canto de Divino Compañero del Camino. Tu presencia siento yo al caminar. Cuando terminó esa frase, tu presencia siento yo al caminar, yo sentí la presencia de Dios ahí. Quien todavía no cree que Dios habla, yo te voy a decir algo. Tú no lo escuchas porque realmente no quieres tener una comunión con Cristo. No escuchas y no estás convencido que Dios sí habla, no solo a través de la palabra de Dios, sino que tú puedes escuchar cómo el Señor te da instrucciones, cómo te prepara. Y cuando yo termino de escuchar esa frase, yo siento la presencia de Dios en ese carro. Solamente íbamos Dios y yo, y Él me dice, prepárate, porque voy a tomar la vida de tu hermana. Y yo empecé a confrontarme en esa fe. No, Señor, es que yo tengo una fe, yo he visto milagros, a ti te ha placido. Como que con mi hermana yo te prometí que si tú sanabas a mi hermana, yo me la iba a llevar conmigo, íbamos a andar compartiendo que tú eres un Dios de milagros, que tú tienes poder, que tú tienes autoridad, que el cáncer no es una batalla perdida, que no es que mi hermana haya perdido la batalla contra el cáncer, sino que vamos a predicar de que tú tienes poder. Y yo iba llorando, yo me quebranté en esa ida a mi casa. Yo llego y yo veo a mi hermana muy bien. Ese fin de semana, que era un jueves, yo vi a mi hermana sana. Yo la vi sana, y yo le dije al Señor, gracias porque escuchaste mi oración. Gracias, Señor, porque lo que platicamos en el carro ahorita, en que yo llego a ver a mi hermana, yo estoy viendo a mi hermana sana, solo estabas probando mi corazón. Pero sabe una cosa, incluso yo el domingo compartí la palabra de Dios en la iglesia, y yo le decía a la iglesia, Dios este jueves me habló y me dijo, prepárate, pero me fui orando, yo voy a seguir orándole al Señor, y yo creo que Él ya sanó a mi hermana de cáncer.
A la siguiente semana, cuando yo iba a casa también de la iglesia, Dios de nuevo me dijo: voy a tomar la vida de tu hermana. Y yo llego a casa a verla ese jueves y ya no era lo mismo que un jueves anterior. Un jueves anterior habíamos celebrado su recién cumpleaños. Ella cumple años el 12 de octubre. Acabábamos de celebrar en fiesta de que Dios le había permitido un año más de vida y que Dios la había sanado. Pero ese domingo que Dios me dice: ya voy a tomar la vida de tu hermana, yo lo sentí al Señor que ya lo había decidido. Y de todos modos yo le clamé a Dios. Yo le dije: Señor, yo voy a seguir creyendo que mi hermana no tiene cáncer. Y yo creo que tú solo estás probando mi corazón. Y ya no fue así. Yo llego y ya veo a mi hermana deteriorada. Ella ya no se podía levantar de la cama. Ella ya no podía hablar. Era muy poco su hablar ya. Era muy poco su mover. Y cuando yo la vi en esa condición física, yo de todos modos le clamaba al Señor. Porque yo venía de vivir el poder de Dios, creyéndole al Señor y viendo a mi hija muerta, sin respirar. 40 minutos sin respirar. Y cuando yo le creí al Señor, y cuando al Señor le plació devolverle aliento de vida a mi hija, ella estaba muerta y yo le estaba orando todavía al Señor. Y yo le dije al Padre: estás haciendo lo mismo, Señor. Ya pasé por esto. Estás probando mi fidelidad. Así que aunque yo vea a mi hermana en esa condición, yo te voy a seguir clamando. Y yo ya no me quise apartar de mi hermana desde ese jueves. Estuve con ella jueves, viernes, sábado, y a Dios le plació tomar su vida durante el domingo. Y fue algo maravilloso lo que vi con mi mamá a mi lado. Discernir que la muerte estaba ahí no era difícil, porque yo ya la conozco, ya lo había visto con mi hija. Y cuando yo ya sentí que ahí estaba, yo subí con mami y le dije: mami, prepárate porque Dios va a tomar la vida de mi hermana. Y mi hermana y yo vivimos un proceso en el que ella, con 3 dosis de morfina, y quien conoce los efectos de la morfina sabe que no tienes voluntad propia. Es realmente para que te duermas la morfina y no sufras la agonía de la enfermedad. Así que en ese proceso de mi hermana, de jueves, viernes y sábado, hicimos cosas espirituales para que ella pudiera llegar a la siguiente promesa. Así que lo primero que ella hace en su voluntad es despertarse en una madrugada y decirme: hermana, háblales a todos, porque les voy a pedir perdón. Y lo que yo le digo: ¿qué te parece si primero le pedimos perdón a Dios? Y oramos y le pedimos perdón a Dios. Después lo siguiente que ella hace es que le pide perdón a mis papás, a mis hermanos, y nosotros también le pedimos perdón. Ese es lo segundo que a Dios le plació hacer a través de mi hermana, que ella se pusiera a cuentas con el Señor y perdonara, y nosotros perdonáramos también. Y la siguiente gran cosa que ella hizo fue que le pide perdón al papá de sus hijos. Y en ese momento yo me salgo de la habitación para que una hermana esté ahí, una amiga esté ahí con ella, y ella viene y dice: Chely escuchó a Federico, que es el papá de sus hijos, y dice: es que quiere que le hable porque le quiere pedir perdón, pero Chayi, no la dejes, porque ¿cómo le va a pedir perdón si le hizo mucho daño? Ella es de esas amigas que uno tiene, que se sabe toda la historia de nosotros, porque han sido amigas por años, y ella no quería, porque ella lo veía como una humillación, el pedirle perdón al papá de sus hijos. Yo le digo a Julia, no lo está haciendo por él, lo está haciendo por ella. Ella está arreglando su vida espiritual, así que háblale a Federico y déjalos solos.
¿Qué pasó ahí? No sabemos. Yo no le he preguntado al papá de los hijos de mi hermana, pero al final hicimos algo muy importante. Yo la veía ya al final angustiada. Esa fue la última oración que hicimos. Y yo la inclino, la muevo un poco y le digo: hermana, ¿perdonamos a Dios? Y ella me dice: sí. En ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo, porque explícitamente eso no viene en la Biblia. El perdonar a Dios no viene en la Biblia. Pero en ese momento yo fui obediente a lo que yo sentí. Así que yo le digo: hermana, y te voy a decir por qué tenemos que perdonar a Dios. Y yo le empecé a decir: mi fe fue confrontada, porque yo creía que en esta tierra Dios te iba a sanar de cáncer. Los que conocemos las promesas sabemos que desde el momento en que tú mueres sí hay una sanidad, porque la Biblia dice que allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Lo que significa que la enfermedad aquí se queda, no te la vas a llevar a la presencia de Dios, no vas a estar con ella en la eternidad. Entonces es obvio que sanamos al morir. Pero yo le decía a mi hermana: necesitamos perdonar a Dios porque no contestó nuestra oración por más que le clamamos. Y ella me dijo que sí. Créame que solo la misericordia de Dios la hizo hablar, porque ella ya no podía hablar. Tenía 3 días que no le entendíamos, pero cuando oramos en esa última parte de perdonar a Dios, wow, fue maravilloso. Después, con el paso de los tiempos, bíblicamente, cuando tú eres agraviado, sí, tú tienes que perdonar. Entonces nosotros nos sentíamos agraviadas por Dios, porque Hebreos 11:1 no se cumplió y Jeremías 1 tampoco. Y así hay muchas citas bíblicas que tú puedes encontrar de promesa que no se cumplió. Entonces venía un agravio y por lo mismo teníamos que perdonar a Dios. Y bíblicamente tú lo encuentras en la vida de Jeremías, en la vida de Habacuc, y te encuentras muchos pasajes bíblicos en donde tú dices: wow, ¿qué les pasó? ¿Se les olvidó que Dios los había usado? Y le reclaman a Dios. Lean el libro de Habacuc, es muy corto, y ahí ustedes van a encontrar cómo él se sentía agraviado por parte de Dios. Entonces lo que hicimos mi hermana y yo lo entendí después, pero en ese momento fuimos obedientes y lo hicimos. Cuando terminamos esa oración, es que voy con mi mamá y le digo: mami, prepárate porque Dios ya va a tomar la vida de Chely. Y baja mi mamá y la ve, y mi mamá hizo algo tan maravilloso que yo se los quiero dejar en su corazón. Mi mamá se arrodilla sobre mi hermana y ora al Señor y le dice a Dios: Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y eso que mi mamá hizo me fortaleció, porque mi fe estaba siendo confrontada. Dejamos pasar unos minutos y le pusimos cantos ahí. Mi hermana estuvo siempre llena de la presencia de Dios. Muchas hermanas fueron a orar por ella en esos últimos días, de iglesias que incluso no le conocían. Y llegó un momento en que tú sientes que mi hermana va a dar su último aliento de vida, y yo estaba a un lado de ella en la cama, y solo le digo a mi mamá: mami. Mi mami se vuelve a acercar a ella, y mi mamá le dice al Señor: Jehová dio, Jehová quitó, sea Él su nombre bendito. Y en ese momento las dos escuchamos como mi hermana da su último aliento de vida. Y ahí es cuando la fe empieza a ser confrontada. Cuando desde niño, estoy hablando de mi historia, cuando desde niño se te ha enseñado que fe es igual a milagro. Por eso las iglesias están vacías. Por eso las iglesias
el cuerpo de Cristo se va herido, porque pues es que le enseñamos a la iglesia que eso es fe, que fe es igual a milagro, porque yo misma lo he predicado con el testimonio, yo misma he compartido eso, y entonces viene un confrontamiento entre la fe y la duda, y la fe y la duda no son amigas, se contraponen entre sí. La fe quiere que tú sigas confiando en Dios y la duda quiere que tú estés dudando de que las promesas que están escritas se van a cumplir en tu vida. Y entonces cuando tú empiezas a ser confrontada en tu fe, entre la fe y la duda, se te empieza a olvidar que estamos en esta iglesia porque estamos siendo preparados para las bodas del Cordero. Se te olvida que una oración no contestada de parte de Dios no significa que es la salvación de tu alma. El que Dios no te conteste una oración no significa, porque yo te voy a decir algo, el que Dios no te conteste una oración no está condicionada a la salvación y a la vida eterna. Les explico. Cuando mi hermana muere y da el último aliento de vida, empiezo yo en ese entablar una conversación con Dios. Empecé yo a decirle: a ver, Señor, explícamelo, porque yo he predicado que fe es igual a milagro. Y mi hermana un día me preguntó y se los compartí aquí: hermana, Dios no me va a sanar. Y me preocupa que tú estés predicando que Dios me sanó de cáncer. ¿Y qué le vas a decir a las iglesias que compartes eso? Y yo le dije a Dios: wow, mi hermana tenía razón. Ahora, ¿qué le voy a decir a tu iglesia, a la cual yo amo y yo he decidido aguantar todo por servirte y por llevar tu palabra? Ahora, ¿qué les digo cuando les comparta? Dios decidió tomar su vida. Y sabe una cosa, el Señor me llevó a su palabra y así fue como Dios me sanó. ¿Sigo creyendo en milagros? Sí. ¿He visto milagros? Sí. ¿Voy a seguir predicando de que Dios hace milagros? Indudablemente que sí. Pero lo que yo aprendí con la decisión que Dios tomó de tomar la vida de mi hermana, de dejar a 3 hijos sin mamá, de que mi mami hace unos días me decía: hija, Ricky es el más chiquito, él acaba de cumplir 10 años. Y él le dijo a mi mamá en una madrugada que él no podía dormir porque mis sobrinos se quedaron en casa de mis padres. Y él le dice: abuelita, ¿tú un día te has enojado con Dios? Y mi mamá le dijo: sí, hijo. Tú tuviste un tío que se llamó Chuyín, que lo tomó a los 9 años de edad, y yo me enojé con Dios. Y mi sobrinito dijo: es que yo no entiendo a este Dios, porque como un Dios que nos ama puede dejarme sin mamá a esta edad, cuando yo más necesito de una mamá. Y dice mami que ellos empezaron a llorar. Mi mamá empezó a decirle: hijo, tienes que buscar de Dios, tienes que ir a la iglesia, tienes que entender los planes, todo lo que Dios le puso a mi mamá a decirle a mi sobrinito. Y eso, créeme que sí te parte el alma, porque entonces ¿cómo predicas de un Dios que es bueno, que hace milagros? ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? Que no creas que Hebreos 11:1 es igual a milagro. A mí, con esto que te estoy contando, a través de la palabra del Señor, me llevó a darle otra interpretación a Jeremías 1:11 y 12 y a Hebreos 11:1. Yo ya no creo eso, porque ahora lo que yo te quiero dejar en tu corazón, que lo que abra Hebreos 11:1 y Jeremías 1:11 y 12 te está hablando de la promesa de vida eterna. Te está hablando de lo que no ves, pero tienes la firme certeza y la firme convicción de que un día vas a estar en la presencia de Dios. Y Él te va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco me serviste,
porque no contesté tu oración. En lo poco me serviste, porque no sané a tu hermana de cáncer en la tierra. En lo poco me serviste porque dejé a tus 3 sobrinos sin mamá. En lo poco me serviste porque seguiste predicando mi palabra. En lo poco me serviste porque fue enfrentada y confrontada tu fe. Así que entra al gozo de tu salvación. En lo mucho te pondré. Ahora eso entiendo yo de Hebreos 11:1 y de Jeremías 1:11-12. ¿Por qué? Porque está hablando de la vida eterna. Que Dios hace milagros, sí. Mire que mi amiga Lupita y yo estuvimos ayer en un evento glorioso en donde vimos milagros. Ella es un milagro, Dios la sanó el día de ayer de un dolor que ella tenía, y gloria a Dios. Pero yo le puedo asegurar que de la multitud que pasó, a muchos Dios no los sanó. Si yo voy y les pregunto, hermano, ¿Dios lo sanó? No. Hermano, ¿fue lo que? No. ¿Y sabe por qué? Porque simple y sencillamente la voluntad de Dios y la soberanía de Dios hay que honrarla, hay que respetarla. Si mi hermana no hubiera fallecido, yo no estuviera aquí compartiéndole que de todos modos sigo siendo fiel. Yo no podría comentarle ni darle testimonio de que mis padres es el segundo hijo que pierden. ¿Saben lo que eso es para un papá que ama a los hijos? Oye, Señor, apenas estábamos superando la pérdida de uno, del primogénito hijo varón que nos diste, el amado, el deseado. Y Señor, pero como si no te fuera poco, tomas a la segunda hija. Con 3 hijos, el más pequeñito aún necesita de ella. ¿Se imaginan lo que eso es para una madre y para un padre? Bueno, esa madre y ese padre están firmes en el camino de Dios. Porque tú tienes que entender que la única manera de permanecer fiel en el camino de Dios, no te tienes que salir de ese camino estrecho en donde de un lado está la fidelidad a Dios y del otro está el temor a Dios. Cuando tú no te sales de ahí, aunque Dios no te conteste, no te va a pasar nada. Tú tienes que aprender también lo que yo aprendí, y esto es muy controversial, porque si te metes a la teología, a no sacar las citas bíblicas de contexto, yo en lo personal, yo estaba más confundida. Y cuando yo empecé a ver la palabra como Dios me la reveló con este proceso de mi hermana, empecé a entender que Hebreos 11, léelo completo en tu casa, y ahí habla de los héroes de la fe. Y cuando yo le digo al Señor, Señor, es que entonces me engañaste porque fe era igual a milagro. No, Rosario, ¿dónde? Dice en Hebreos 11, Señor. Perdón, vuélvelo a leer, Rosario. No, Señor, mira, si lo he leído desde niña. Vuélvelo a leer. Y cuando Dios me llevó a leer Hebreos 11, conforme lo que Dios me quería enseñar a mí, y te estoy compartiendo a ti, entendí que yo estaba equivocada. Fe no es igual a milagro en todos los casos. Y lo empecé a ver en Hebreos 11:11. Usted lo lee en su casa y ahí habla. Y por la fe Sara tuvo al primogénito hijo. Y sabe una cosa, cuando usted se va a Génesis y lee cómo Sara se burló cuando vinieron estos 3 varones de Dios y le dijeron a Abraham: vas a tener a tu primogénito hijo porque Sara va a engendrar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Sara se burló. Y cuando Dios me pregunta a mí, a ver, Rosario, ahí dónde está que fe es igual a milagro, ¿acaso dice que por la fe de Sara? Ahí dice y está escrito que Sara se burló. Wow, Señor, ¿sabe qué? Eso que yo creía se vino a pedazos. Y después el Señor, sigo leyendo yo Hebreos 11 y me dice en Hebreos 11:20, la palabra de Dios dice y que Isaac está en ese capítulo de los héroes de la fe, porque su bendición fue sobre Jacob y Esaú.
¿Y sabe qué dice la palabra de Dios cuando usted se va a esa bendición? Que Jacob engañó a su padre, usurpó el lugar de Esaú. Y cuando el Señor me pregunta, a ver, Rosario, ahí dónde está la fe de Jacob, ¿dónde está la fe de Isaac? ¿Dónde está la fe de Esaú? Si Esaú vendió su primogenitura, si Jacob engañó a Isaac, si Isaac por no ver derramó su bendición sobre el primogénito que ni era primogénito. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios y me llevaba la Biblia y me llevaba el Señor a recordar, después me lleva a Segunda de Reyes. Usted léalo en su casa. Ahí habla en Segunda de Reyes 4 de Eliseo y la mujer sunamita. Dice la palabra de Dios que el profeta llega con la mujer y le dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Ay, Señor, no hagas burla de mí. ¿Y sabe qué pasó? Al año que vuelve el profeta, ella ya tenía un hijo. Entonces, fe no es igual a milagro. Le dije yo al Señor, no. ¿Sabe cuál fue lo más confrontante? Cuando sigo leyendo la palabra de Dios y me doy cuenta, todos conocemos la historia de Naamán, ese general que llega, ni siquiera creía en el Dios de nosotros. Va con el profeta porque la sierva le dice: ve con el profeta, ve, allá hay un profeta, te va a sanar. ¿Y sabe qué hace este general? Llega, el profeta ni siquiera sale, le manda a decir: ve y sumérgete al río. Este general se enoja, se va enojado, pero sus siervos les dicen: sumérgete, no pasa nada, es el peor río, ¿cómo me voy ahí a sumergir? ¿Qué te cuesta? Ya estamos aquí. Usted ahí donde ve fe, yo no la veo por ningún lado. Pero sabe una cosa, a Dios le plació que su piel fuera como de recién nacido cuando se terminó de sumergir las 7 veces. Pero él no tenía fe, ni siquiera creía en nuestro Dios. Y si usted sigue leyendo la palabra de Dios, usted se va a encontrar que fe no es necesariamente igual a milagro. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos para exaltar el nombre de Dios es que bajo cualquier circunstancia, usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor, sea que nos conteste o no nos conteste. Porque mire, en su Biblia, en Juan 9:3 dice: Rabí, diciéndole maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Y se manifestó la gloria de Dios. Ahí donde nos habla que fe es igual a milagro. No dice la palabra de Dios que este ciego tuviera fe. No dice la palabra de Dios que sus padres tuvieran fe. Al contrario, dice la palabra de Dios, está hablando de pecado. Dice la palabra de Dios en Juan 11:4. En otras ocasiones Jesús dijo que él sanaba a una persona para glorificar a Dios. Y cuando yo me encuentro con esta cita, porque créame, esto de mi hermana sucedió en octubre del año pasado. Tengo 6 meses siendo confrontada mi fe con lo que me encuentro en la Biblia. Y me encuentro Juan 11:4 y le digo: Señor, ¿por qué no sanaste a mi hermana para glorificar a Dios? Y Dios me ha tenido tanta paciencia que me lo vuelve a explicar. Rosario, te estoy preparando para las bodas del Cordero. No quiero que te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Sigue por el camino angosto. Respeta mi voluntad. Lucas 1:37 dice: porque ninguna cosa es imposible para ti, Señor, le dije. Sí, Señor, pero Lucas 1:37 dice que nada es imposible para ti. ¿Por qué no lo hiciste? Si nada es imposible para ti, ¿qué te costaba hablar a mi hermana, a ese cáncer, y decirle a ese cáncer: te vas de este cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hiciste, Señor? Y sabe una cosa, Dios me vuelve a llevar a la palabra. En esta tarde realmente el Señor lo que usted le quiere decir es: ante los no de Dios,
los que se paran en este lugar, los que vienen y adoran al Señor, como lo dice Juan 4:23, como verdaderos adoradores. Dios ya los encontró, porque dice Juan 4:23 eso. Ahora viene ese día, y ahora es, en esta hora, cuando el Señor anda buscando esos adoradores. Ya están aquí, ya Dios los encontró y los posicionó en este altar. Cuando venga la prueba, Dios no quiere que usted se mueva de este lugar. Dios no quiere. Ahorita entonaba el grupo un canto hermoso que ahorita yo les voy a pedir que lo volvamos a entonar, de que tenemos que permanecer en el camino sin mirar atrás. ¿Sabe que si mi mamá empieza a ver atrás, va a recordar el día que se enojó con Dios porque le quitó a su primogénito hijo varón cuando él tenía 9 años? Cuando tú vuelves atrás y le reclamas a Dios, corres el riesgo de perder la corona de vida eterna. Es una de las coronas que se te han prometido. Y sabe una cosa, llegó un momento cuando Dios me confrontó y me dijo, yo estaba tan necia, pero le voy a decir algo, yo estaba necia con el Señor porque yo le decía a Dios, quiero predicar tu palabra, pero ¿cómo puedo predicar tu palabra cuando me pregunten, oye Rosario, y Dios sanó a tu hermana? Cuando yo les diga, Dios puede hacer un milagro. Por eso mi fe empezó a ser muy confrontada, porque yo le decía, Señor, cuando vaya y ore por un enfermo y que sepan que tú tomaste la vida de mi hermana y que me cuestionen, a ver Rosario, y Dios sanó a tu hermana de cáncer, no los voy a convencer con el argumento que todo cristiano usa. Es que sí la sanó, porque dice la palabra que allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero yo no quiero esa respuesta, Señor. ¿Qué les voy a decir cuando yo les conteste, no, Dios no sanó a mi hermana de cáncer? Y sabe que antes de morir, el jueves, el día que mi hermana nos pide perdón y que nosotros le pedimos también perdón a ella, yo le digo, hermana, ¿me autorizas a compartir tu testimonio? Y ella me dijo con su cabecita y con su voz, ya muy apenas, me dice, sí. Por eso yo estoy cumpliendo algo que yo le pedí a ella. Y créame que ella fue una mujer que nunca la vimos quejarse, nunca la vimos llorar por el cáncer, nunca la escuchamos reclamarle a Dios. Ella fue una persona, y le voy a decir algo, cómo se me confronta también cuando anuncian, perdió la batalla contra el cáncer. Si las personas supieran que a quien se le diagnostica cáncer no perdieron ninguna batalla, la enfrentaron con dignidad, porque todo tu cuerpo se duele, toda tu vida se simbra, la de tu familia se duele, se simbra. Y créanme que cuando publican las personas, o ahora que falleció Julio Melgar, perdió la guerra contra el cáncer. Y yo digo, pregúntenme a mí, y yo les voy a decir, nadie que muere con ese diagnóstico pierde ninguna batalla. La vivieron como todos unos guerreros en Cristo. La vivieron como mujeres y hombres valientes y esforzados, que ante ese diagnóstico, con la frente en alto, con su rostro erguido, viendo de frente al dador de la vida, vivieron esa enfermedad. ¿Qué es la voluntad de Dios? No, esa es otra predicación, eso tiene otras cosas, el cuerpo, no nos cuidamos, etcétera. No estoy aquí para hablar de eso, estoy hablando de aquí para decirte que cuando yo le dije a Dios, Señor, ¿y ahora cómo les voy a decir? Y sabe una cosa, Dios es tan bueno que me lleva a su palabra. Y me dice, Rosario, abre la Biblia en Segunda de Reyes 13:14.
Y ahí te vas a encontrar que ese profeta Eliseo que superó a Elías hasta en milagros, ahí dice que va el rey Joás ante él. Lea la historia antes, pero específicamente en ese versículo dice que el profeta Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Y cuando yo leí ese pasaje bíblico, yo dije, wow, Señor, Rosario, cuando te cuestionen, ahí está en la Biblia. No des tus argumentos, no los des. La Biblia dice, o sea, si tú me sirves y mueres con una enfermedad, no significa que no escuché tu oración. No significa que no tuvieras fe. Significa que tuviste tanta que me seguiste sirviendo. Significa que tu fe no estaba en un milagro. Tu fe estaba puesta en la roca que es Cristo. Tu fe estaba puesta en la vida eterna, no en un milagro. Así que no condiciones que te baste lo que mi hijo hizo en la cruz por ti y por todos a los que tú le predicas. No lo veas como una derrota, no lo veas como un fracaso. Lo tienes que vivir conforme quiero que lo vivas. Quiero que a partir de hoy fe no sea para ti igual a milagro. Que para ti fe sea igual a Cristo, a vida eterna, a salvación, a perdón de los pecados. Porque en la Biblia, Rosario, te recuerdo que Esther dijo cuando defendía a mi pueblo, y usted lo puede leer en Esther 7:3, cuando la reina dice, si perezco, que perezca. ¿Sabe que la reina pudo haberle dicho al Señor, Señor, estoy dando mi vida por tu pueblo, así que guarda mi vida, sálvame del rey? Era su esposo, Pero ¿qué dijo la reina? La reina dice ahí que si ella ha de tener que morir, que ella muera. Porque a los cristianos nos cuesta tanto ser como la reina Esther. Seguir sirviéndole a Dios, seguir siendo fiel a Dios. Que si Dios no nos contesta una oración, que si Dios no nos responde. Y Dios iba sanando, y ese confrontamiento que yo tuve con Dios por lo que yo creía que era fe, también me lleva a Daniel 3:16-18, cuando estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban a punto de entrar al horno de fuego. Y ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, y si no, rey, sepas, si Dios no me salva del horno de fuego, si Dios no me libra del horno de fuego, de todos modos no vamos a adorar esa estatua. Nosotros como cristianos, porque a veces nosotros percibimos la palabra de Dios de una manera, o en otras veces si no las enseñan así, nosotros ante los no de Dios preferimos ir a adorar a otra estatua. Preferimos irnos a la idolatría para buscar esa respuesta, para buscar ese milagro, para buscar lo que anhela nuestra carne, incluso nuestra vida espiritual, que decirle al Señor, si perezco, que perezca. O decir como estos tres jóvenes, aunque Dios no me libre de esta enfermedad. Porque sabe una cosa, el profeta no reprochó, ni dice la Biblia, porque lo investigué y me fui, lo leí. El profeta jamás le dijo a Dios, hey Señor, hice todos estos milagros, más que Elías, sáname. No, dice la Biblia, como se los dije, y él murió de la enfermedad que él tenía. Como cristianos tenemos que aprender que a nosotros nos debe de bastar la gracia del Señor. Bástate mi gracia. Aunque no te conteste, aunque te sientas herido porque el Señor no contestó. Sabe que usted lo conoce y sabe que hay dos reinos: el reino de los hijos del diablo y el reino de los hijos de Dios. Y el reino de Satanás te quiere jalar para con él. Y te quiere decir, wow, Rosario, mira lo que predicas y el Señor no te contestó.
Hoy, Rosario, ¿y ahora qué le vas a decir a las personas por las que vayas a orar y que te cuestionen? Hey, ¿por qué vienes y oras por mi mamá? ¿Por qué vienes y oras por mi hermano? ¿Por qué vienes y oras por mi hijo? Pues si a ti no te contestó la oración y no sanó a tu hermana. ¿Sabe una cosa? Es que el reino de las tinieblas te quiere para su lado. Y el reino de Dios quiere que en todo tiempo recuerdes: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, que te baste que mi hijo murió en la cruz por ti. Aunque hoy padezcas hambre, aunque papá no haya vuelto, aunque mamá no haya vuelto, aunque te hayan dado un diagnóstico de muerte, aunque todo te parezca contrario, yo estoy ahí, porque a los que amamos a Dios todo nos obra para bien. Mire que si mi hermana no hubiera fallecido, yo no estaría aquí diciéndole que un no de Dios no te haga volver atrás. Que un no de Dios, ¿sabe? A mí me dolía tanto, y parte de esta enseñanza que Dios me dio a través de la palabra de Dios se forjó tanto con lo que se levantó en contra de Julio Melgar. De cómo el mismo pueblo de Dios hacía escarnio por los que oraban, porque fue Miel San Marcos, porque fue Cash Luna, porque muchas personas creyeron que Dios iba a sanar a este adorador con su oración. Y créame que cada vez que yo veía comentarios en contra de eso, mi corazón se contristaba. Yo le oré a Dios por él, sí. Y yo le dije: Señor, ¿te imaginas si sanas a Julio Melgar de cáncer? Lo que va a impactar en las naciones como testimonio. Sánalo, Señor. Y la mayoría conocemos el final de él. A Dios le plació tomar la vida de Julio Melgar. Y de ahí muchas personas, hasta el pueblo de Dios, se levantaban en contra de estas personas, estos siervos de Dios que iban y oraban por Julio Melgar cuando estaba vivo, y se ensañaban. Y sabes una cosa, es que esas personas no entienden que es que tú tienes que orar así como oró el rey David por su hijo. Así como él dejó de comer, así como él dejó de asearse, porque él le clamaba de día y de noche por su hijo. ¿En dónde le ves lo malo? Que un siervo como Cash Luna vaya y crea que Dios puede cambiar su decisión. ¿Qué le ves de malo que Miel San Marcos haya ido y orado por ese siervo y Dios no haya contestado esa oración? Porque no vemos la obediencia. Porque no vemos que ellos cumplieron. Porque la Biblia dice que vayas y ores por el enfermo. ¿Por qué no lo vemos así? Porque es que creemos que Dios inevitablemente y bajo cualquier circunstancia te va a decir sí a tu oración. Y sabe una cosa, va a haber ocasiones en las que no. Y hoy estoy aquí para decirle lo que yo he tenido que hacer: creerle a Dios, esperar pacientemente en el Señor. Y el Señor me sigue hablando y me sigue dando más palabra. Cuando yo empecé con esta crisis espiritual de que mi fe fuera confrontada, desaprendí. Fe no es igual a milagro. Fe es igual a amar a Dios por sobre todas las cosas. Fe es seguir creyendo en que Dios aún hace milagros, aunque a ti tú no lo hayas visto en esta tierra. Fe es igual a salvación. Fe es igual a vida eterna. Fe es igual a la muerte de Jesucristo en la cruz por la salvación de los que hemos pecado. Fe va más allá que milagro. Así que en esta tarde, yo le voy a pedir al grupo de alabanza que si puede pasar a este lugar y apoyarme con unos cantos de adoración. Y si usted ha pensado en alguna ocasión volver atrás, yo nunca he pensado en volver atrás. Nunca. ¿Tengo enemigos porque Dios no contestó esta oración? Claro, toda la vida los vamos a tener. Y es el séquito de servidores de Satanás. Ahí están. Tú estás en la tierra
para honrar el nombre de Dios. Tú estás aquí para adorar a Dios en cualquier circunstancia. No dejes que los servidores de Satanás, no permitas que tus enemigos se burlen del Dios que te rescató de una vida pecaminosa. Que no se te olvide lo que Dios hizo en el pasado. Dice la palabra de Dios: detente y ve la senda antigua. Y cuando yo hice eso, yo vi el milagro que Dios hizo en la vida de mi hija. Pero eso no significaba que de nuevo lo iba a hacer Dios, porque eso es de su soberanía, de su voluntad. Tienes que seguir clamando, claro. Si ustedes me hubieran visto como yo le clamé al Señor siempre en todos estos casi 7 años del diagnóstico de mi hermana. Pero la última semana desgarraba mi alma. Quería abrir los cielos. Quería que estuviera ahí Jesucristo y ver lo que imponía sus manos sobre la vida de mi hermana. Y al otro día el cáncer ya se había ido. Yo la última semana me autorreflejé con el rey David y le dije al Señor: Señor, así estaba el rey David clamando por la vida de su hijo, así estoy yo clamando por la vida de mi hermana. No te estoy hablando que dejes de orar, te estoy hablando de que tú tienes que orar en todo tiempo, aunque no conozcas todavía la voluntad de Dios. Porque si conoces la voluntad de Dios, sabe, las personas que escucharon y conocen el testimonio de mi hija entenderán por qué mi fe fue confrontada. Porque yo vi un milagro maravilloso a través de la vida de mi hija. Pero luego vienen los años y pareciera que Dios no escuchó mi oración. Pareciera que las tuvo por menospreciadas. Pareciera que no le importé. Pareciera que no fue suficiente. Que tenía yo que haber hecho más espiritualmente para que le escuchara. Parecerían muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? Cuando yo le empecé a creer al Señor, cuando empecé a ser confrontada y cuando yo le dije: Señor, te voy a seguir sirviendo, voy a seguir predicando de tu palabra, hoy te puedo decir que yo estoy en paz porque hice la voluntad de Dios. Clamé por la vida de mi hermana, clamé por su sanidad y estoy en paz. ¿Y sabe qué siento que dice el Señor de mi vida? Hiciste bien. Yo te mando a que ores en todo tiempo y fuiste obediente. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que estoy de pie sirviéndole al Señor. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que a pesar de que mis padres han perdido a 2 hijos, ellos se han afirmado más en el Señor. ¿Sabe qué es lo más sublime? El amor de Cristo levantándome, confortándome. Y sabe una cosa, jamás le voy a seguir pidiendo a Dios un milagro. Yo le voy a seguir orando por un milagro, pero que se haga su voluntad, no la mía. Respetar su soberanía, no darle órdenes a Dios. No podemos darle órdenes a Dios. Él es Dios, Él es todopoderoso. ¿Quiénes somos nosotros, estos mortales, para ordenarle a Dios que Él haga lo que a Él no le place? Así que yo le voy a pedir que se ponga sobre de sus pies. Y en el nombre de Cristo, yo le voy a pedir a toda la iglesia que pase al altar. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita ir a casa fortalecido de este lugar. Usted necesita volver a casa diciéndole al Señor: lo que decidas, Padre, yo te voy a seguir creyendo, yo voy a seguir orando.
seguir creyendo que haces milagros. Una oración no contestada a mi manera no significa que no voy a seguir por el camino angosto. No significa que ya no voy a buscar la vida eterna. Significa, Señor, que voy a respetar tu soberanía. Significa, Señor, que yo voy a decir, como mi mami dijo ese día que te entregó a mi hermana, cuando te la entregó con esta oración tan sublime en la que solamente fue necesaria tu palabra. Ebenecer, Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y los cielos se abrieron para recibir a mi hermana, porque unos minutos antes ella indicaba con su mano y ella veía lo que yo no veía, y ella le preguntaba lo que ella veía con una voz llena de paz. Aunque ella ya no hablaba en esos instantes, fluyeron palabras de su boca y ella preguntaba a alguien señalando con su mano, y una voz llena de ternura, y ella le decía: ¿tú quién eres? Y bajaba su mano de nuevo y de nuevo ella preguntaba lo que ella veía: ¿tú quién eres? Ahí fue cuando entendí que ya todo estaba listo para que ella llegara a la presencia de Dios. Porque es así cuando se cumple la siguiente promesa de Dios: estar en el paraíso, y no en el Hades, y no en el Seol. Ella ya había arreglado su vida espiritual. Ella ya se había puesto a cuentas con Dios. Ella ya estaba preparada para las bodas del Cordero, y el siguiente paso era llegar al paraíso. Y ella lo pudo ver. Por eso cuando mi madre dijo: Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, los cielos se abrieron. Y fue así que una madre entregó por segunda ocasión a su segunda hija. Y después de ello una oración tan sublime que está escrita en la palabra de Dios: Jehová dio, Jehová dio, Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Te tienes que enseñar, iglesia, a hablarle así a la vida, a hablarle así a las pruebas, a hablarle así a las luchas, hablándole así al quebranto, hablándole así a la prueba, hablándole así a la enfermedad. Cuando tú ves que el Señor no contestó tu oración como tú la querías, y es bendecir el nombre de Jehová, y bendecirlo todos los días de tu vida hasta tu último momento. Aunque Dios no te haya contestado la oración, aunque Dios haya determinado tomar la vida, tú tienes que demostrarle al mundo que te basta la cruz. Tú tienes que enseñarle al mundo que aunque Dios no te haya contestado, tú tienes que predicar
amar más a Dios, es la que me hace honrar más a Dios, es la que me hace decirle al Señor: Señor, tu gracia me basta, tu gracia me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es la que me sostiene. Y aunque la carne se duela por la ausencia de mi hermana, yo tengo que recordar el día que frente a frente yo le dije al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. No solamente cuando contesto mis oraciones, no solamente cuando veo que concede los deseos de mi corazón. No, porque es que eso es fácil, iglesia. Servirle a Dios en esas condiciones espirituales es fácil. Pero el Señor quiere que seas como el profeta, que aunque mueras de su enfermedad, tú le sigas creyendo al Señor hasta tu último aliento de vida. Aunque mueras de esa enfermedad, tú le tienes que decir al Señor: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Que tú le digas: el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Así que aprende, iglesia, a bendecir el nombre de Jehová en todo tiempo. Aprende, iglesia, a adorar al Señor en todo tiempo. Sigue llevando el evangelio en esa confianza de que si Dios lo determinó, Él lo va a hacer. Así que no cuestiones más a Dios, no lo cuestiones más. Tú tienes que seguir sirviéndole al Señor con una fe inquebrantable. Aunque tu fe sea confrontada, tú le tienes que seguir adorando. Y en esta tarde el Señor lo que quiere es que lo ames más, que lo honres más. Enamórate más del Señor Jesús. Enamórate más del sacrificio que hizo en la cruz. Enamórate más de la presencia del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo te va a confortar. Él es tu consolador en los momentos difíciles. Clama la presencia del Espíritu Santo. Clama esta unción del Espíritu Santo que viene y te llena de paz, que viene y te conforta, que viene y te dice: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tú solamente sigue amando al Señor, sigue creyendo al Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra jamás vuelve vacía. Gracias, mi Señor Jesús. Reciba toda la gloria y reciba toda